Hola, hoy estamos aquí compartiendo con Juan Sequeda, quien es un caleño que siempre ha sido inquieto por la investigación y por ser empresario, y quien conozco desde hace bastante tiempo, desde cuando estábamos compartiendo en el Congreso Internacional de ATIS y Juan era estudiante de pregrado, un orgullo para los colombianos, y quien como investigador hizo estudios de doctorado y enseguida se dedicó, o desde antes, al sector productivo, a generar empresa sin estar alineado directamente o vinculado a una universidad. Juan, un gusto estar contigo. Igualmente, Eduardo, gracias. Bueno, Juan, entonces quisiera que nos compartieras cómo fueron esos inicios desde el pregrado de animarte por generar empresas, incluso esas primeras experiencias de generar emprendimientos, y qué te motivó y qué hiciste desde el pregrado. Bueno, pues honestamente es como una mezcla familiar. Entonces, mis padres, mi papá, los dos son académicos, pero mi mamá es la empresaria de la casa. Mi papá es el científico, pero los dos han estado muy involucrados en la academia toda la vida. Entonces, por ahí ya todo comenzó. Entonces, durante el pregrado, yo comencé mi pregrado en la Universidad del Valle y ahí conocí un profesor que venía de visita a dar un curso y un curso sobre la web semántica. Eso fue para el 2005, fue el profesor Oscar Corcho de la Universidad de Madrid. Y el tema que presentó me fascinó. Fue algo muy interesante y desde ahí siempre quise, seguía leyendo y todo eso y comencé a trabajar con él. Fue un mentor. Después, en el 2006, mis papás se mudaron para Estados Unidos, entonces mi hermano y yo nos mudamos para Estados Unidos, y ahí terminé mi pregrado en la Universidad de Texas en Austin. Y ahí conocí a un profesor de pregrado que estaba también interesado en el mismo tema de investigación, y ahí comenzamos los dos. Ahí fue la parte de investigación. Entonces, durante ese tiempo yo ya tenía una empresa donde hacíamos sistemas web, ¿no? En el 2005, 2006, y nuestro cliente grande era una compañía en Suiza que estábamos haciendo todo el outsourcing. Entonces yo ya sabía que si terminaba el pregrado, pues yo me iba para Suiza a trabajar en esa empresa porque nos unimos. Entonces, pero la parte de investigación me gustó muchísimo. Y resulta que yo quería hacer investigación, pero en ese tópico con ese profesor. Yo no quería ir a hacer un doctorado, yo quería ir a continuar eso. Y me di cuenta que la manera para continuar eso era hacer un doctorado ahí mismo en la Universidad de Texas. Entonces yo apliqué. Entonces yo sabía, si no me aceptan en el doctorado, pues me voy a trabajar en la empresa que tenía. Y si me aceptan en el doctorado, pues ya me salgo de esa empresa y me enfoco en el doctorado. Y eso fue lo que pasó. Me aceptaron el doctorado y ahí comencé. Y yo creo que el profesor con que trabajé, que fue mi advisor, Dan Maranker, él también ha hecho muchas empresas antes, entonces él también tiene ese espíritu emprendedor. Y él vio en mí también ese espíritu emprendedor que tenía, porque yo siempre quise hacer el doctorado, también porque decía, es que si trabajamos en un problema que es interesante, que es difícil y que sea relacionado a algo de la industria, podríamos una oportunidad para hacer otra empresa. Y él estaba de acuerdo y como creo que para los 4 años del doctorado ya no estábamos dando cuenta que lo que habíamos generado, gente de la industria nos estaba buscando y como que eso era indicador de que algo estaba pasando. Y a partir de ahí decidimos, como tipo 2014, ya eran 6 años del doctorado, me faltaba como un año, decidimos como arrancar la empresa y durante ese último año medio del doctorado estaba ya terminando el doctorado y viendo las oportunidades para comenzar y pues con mentores y buscando quién podía trabajar con nosotros. Y entonces yo me gradué en el 2015 y ahí arrancamos una empresa que salió todo el doctorado mío, y eso lo hicimos como por 4 años, trabajando con clientes y todo eso, y después el año pasado, hace un año ya, vendí la empresa a otra compañía que ahí ahorita estoy trabajando. Entonces, así ha sido un poquito mi historia rápidamente. Vale, muchas gracias. ¿Qué nos puedas compartir de ese proceso de emprendimiento de base tecnológica con el primer producto que pensaron?
¿Hubo alguna metodología desde el lado de emprendimiento, desde el lado era Capcenta y la empresa que tú creaste y el producto, el principal producto estrella? ¿Hubo alguna metodología para desarrollarlo? ¿Cómo fue ese proceso de desarrollar ese producto? ¿Y quiénes fueron tus primeros clientes y cuál era la oferta que le hacías? ¿Cómo te dicen una? Nosotros teníamos, el producto que teníamos era un sistema para integrar datos, un sistema a base. La diferenciación del producto que teníamos era que utilizábamos diferentes y nuevas tecnologías, que nosotros, el argumento era que con esto podrías manejar la información de una manera más fácil, más rápido, podrías integrar información más rápido. Entonces, porque la integración de datos es un área que llevamos 30 años como una industria. Yo creo que hay dos maneras de verlo. Uno, si tú vienes de la parte tecnológica o tú vienes de la parte de negocios. Entonces es como que si tú vienes de la parte tecnológica, estás como que, le digo, tú estás creando un martillo. Y de la parte de negocios, no todo el mundo está buscando un martillo. Todo el mundo tiene un problema, la gente tiene problemas, pero no necesariamente es un problema que se resuelve con un martillo, por ejemplo. Tú quizás necesitas es una mesa. Para crear la mesa y un martillo. Entonces el martillo es la herramienta, es la parte tecnológica, pero lo que sí es importante es cómo puedes conectar la parte de la tecnología con el problema de negocio que la gente tiene. Y ese es la brecha grande que se tiene normalmente. Entonces, mucha gente cuando comienza a hacer empresas saliendo desde la parte técnica, se enfoca nada más en la parte técnica. Pero la gente que tiene la plata para comprar cosas, no son personas normalmente que están buscando una solución técnica, están buscando una solución de negocio, que la parte técnica se necesita, pero no es lo principal. Entonces yo creo que esa es la cosa más grande, que todo el mundo, el problema que caemos todos, y nosotros caímos mucho en eso, sabiendo que estamos vendiendo la tecnología, cuando usted de verdad debería estar vendiendo cuál es la solución al problema que estás haciendo, porque la gente que va a comprar esa solución, honestamente, ni les importa la tecnología a veces. Entonces, yo creo que esa es la sugerencia, es saber si vienes de la parte técnica, entender cuál es la parte de negocio y quieres vender la solución al problema de negocio, no quieres vender la tecnología, no deberías de estar vendiendo la tecnología. Hay excepciones, obviamente, pero en general, así es. Gracias. Y bien, en ese proceso recuerdo que tú trabajando con Web Semántica, pues decías integración y tenías algo relacionado con las constituciones de países. Si no estoy mal, en una de tus primeras aplicaciones, ¿nos puedas compartir un poquito de quién era tu segmento de clientes y qué necesidad tenían y tú qué les resolvías con tu desarrollo? Bueno, eso fue como una aplicación es una aplicación de la tecnología que hicimos justo antes de acabar el doctorado. Y el problema que tenían era que estábamos trabajando con unos political scientists que ellos llevaban muchos años categorizando todas las constituciones del mundo y querían hacer un buscador para toda esa información. Y la pregunta es, ¿por qué quieren buscar información de constituciones? Pues resulta que en promedio yo creo que hay 2, 3 países que cada año hacen un cambio total de la constitución, crean una nueva constitución. Y en promedio creo que son 20 países al año que hacen algunas enmiendas a las constituciones. Entonces normalmente la gente que hace ese trabajo, los legisladores, nunca lo han hecho antes. Entonces no saben cómo hacerlo y lo que quieren saber es qué es lo que otros países tienen en sus constituciones con respecto a diferentes tópicos. Si yo soy un país, no sé, Egipto, y yo quiero saber qué otros países del norte de África tienen que describir sus condiciones con respecto a la privacidad, por ejemplo. ¿Dónde encuentras esa información? Es decir, eso no se encuentra así de fácil en Google, por ejemplo. O si aunque te dieran los libros de las constituciones, no sabes dónde buscar. Entonces, estos científicos ya llevaban organizando toda esa información por mucho tiempo y querían crear todo un sistema que podía integrar toda esa información. Y básicamente cada constitución de cada país era una base de datos y hay como 200 países, entonces tenían 200 diferentes bases de datos para integrar. Y entonces nosotros ayudamos a crearles toda una taxonomía que representaba la semántica de todos los conceptos de constituciones y utilizarlo para integrar toda la información.
y con eso salió, se creó el sistema que se llama Constitute Project y se lanzó como el 2012, 2013 creo, por ahí. Y eso fue un ejemplo de cómo utilizar la tecnología para en este caso el problema era cómo poder ayudar a buscar elementos de constituciones, ¿no? Esto fue un ejemplo así que hicimos y con eso arrancamos a buscar más clientes más o menos en la misma área. Gracias. Bien, en el doctorado, como es normal, normalmente la mayoría de ellos se busca publicaciones en journals y todo esto. Cuando estás desarrollando algo que va a ser o tiene pinta de ser un desarrollo tecnológico, ¿cómo equilibrar ese tema de qué publicar y qué dejar para el desarrollo tecnológico? ¿Cómo fue en tu caso, tu experiencia? ¿Cómo encontrar esa diferencia? Recuerde que publicar es un medio de comunicación y es el primer problema que nos olvidamos. Creo que la ciencia tiene una crisis tan gigante porque el objetivo es de publicar, cuando ese no es el objetivo. El objetivo es poder convertir algo en la cual no tenemos un conocimiento y darle conocimiento a algo que no sabemos y después de repente sabemos más de esa cosa que estamos estudiando. Y como científicos nosotros estudiamos una cosa, un fenómeno de algo, eso es lo que estamos estudiando. Y cuando vamos por todo el método científico para aprender más sobre eso, porque hacemos observaciones en el mundo real, a partir de observaciones generamos una hipótesis, y esas hipótesis las tenemos que ser falsificables. Entonces quiero poder saber, genero experimentos, todo eso es lo que yo hago. Cuando yo hago todo eso y encuentro algo nuevo, quiero convencer a mis colegas. ¿Y cómo convenzo a mis colegas? Escribiendo, dando presentaciones y todo eso. Entonces, la parte de escribir es una parte del método científico de la comunicación. Entonces, el objetivo no es publicar, el objetivo es hacer ciencia y lo tengo que publicar porque necesito comunicar lo que yo hice. Entonces, eso es una cosa que hay que hacer. Entonces, por eso, primero que todo, la gente que quiere publicar más y más artículos, de la cantidad de eso es una pérdida de tiempo para mí. Yo no tengo ningún interés para hacer eso. Y lastimosamente el sistema está calificando a la gente la cantidad de publicaciones y no la calidad de las publicaciones. Y la calidad también uno quiere saber cómo hace el impacto, cuál es el impacto del trabajo que uno hace. Entonces, un impacto es que otra gente de verdad comienza a avanzar más la ciencia porque algo que uno hizo descubrió algo que otra persona lo puede utilizar, pero ese impacto se demora mucho en verse. Otra manera de impacto también que yo veo que es que yo quiero que en computer science yo genero mi sistema y yo quiero que mi sistema sea abierto, entonces yo lo hago como open source, que cualquier persona lo puede utilizar y lo pueden extender y todo eso. Eso es una manera de hacer impacto también. Otra manera de hacer impacto, creo yo, también es hacer empresas. Es decir, si el problema en que yo estoy interesado, que estoy resolviendo, es algo relacionado a la industria que de verdad soluciona un problema de verdad hoy, una manera de impacto es que alguien diga, wow, yo tengo un problema y nunca lo he podido solucionar y tú tienes la solución, venga, acá hay dinero, te voy a comprar. Eso es una manera de medir impacto. Entonces yo creo que son todas diferentes maneras de ver cómo tú puedes generar más valor de lo que uno está haciendo. La publicación es de una cosa, generar código abierto es otra manera, generar empresas, poner otras cosas. Eso es. Genial. Bueno, como lo decía al inicio, tú no has sido profesor de universidad, o sea, terminaste doctorado y directamente estabas con tu spin-off y con tu empresa. ¿Qué podrías recomendar a quien inicia un doctorado en el área de ingeniería que tiene sello de emprendimiento y que está empezando con la investigación y que quisiera desarrollar un emprendimiento, sea para ser empresario o para un intraemprendimiento en su organización? Con base en esa experiencia que tú has tenido, ¿qué pudieras recomendar a esas personas que están iniciándose en la investigación doctoral, que de pronto incluso algunos ya tienen maestría? Bueno, honestamente, la razón por la cual uno quiere un doctorado es porque uno tiene una curiosidad, uno tiene pasión por la curiosidad. Y esa curiosidad puede llevar a emprendimiento y puede no llevar a emprendimiento, ¿no? Y lo primordial de hacer la investigación es la curiosidad. Yo creo que si tú vas a hacer un doctorado porque quieres hacer emprendimiento, eso es un accidente que podría pasar, pero eso no hay
no hay un paso fijo de cómo llegar de hacer el doctorado a tener empresa. Eso no hay ningún plan para hacerlo. Entonces, mi recomendación es que asuma que eso ni va a pasar. Entonces, el doctorado es enfocarse de verdad a que tú tengas una pasión por curiosidad. Yo aprendí dos cosas en el doctorado, que digo siempre. Uno es estar cómodo en un mar de ambigüedad. Que yo puedo, me dicen, vaya, averigüe esto. Blah. ¿Qué es blah? No sé, pero vaya, averigüelo. Ok, listo. Yo sé, yo tengo mis técnicas de cómo organizar información, sé qué cosas puedo leer, dónde puedo buscar información, sé con quién puedo hablar, puedo organizar, puedo observar correlaciones, de repente observo algo interesante y yo lo quiero compartir. Y es la segunda cosa, aprende uno a cómo comunicarse de una manera escrita y de una manera oral, de cómo escribir, que otra persona puede leer un documento y por sí solo pueda entender todo sin tener que hablar con nadie más, y que uno pueda dar una charla y pueda dar una presentación y todo eso. Esas fueron las dos cosas primordiales que aprendí en el doctorado, cómo estar tranquilo en un mar de ambigüedad y cómo comunicarme de manera escrita y verbal. Esos son dos elementos importantes para hacer cualquier trabajo que tú quieras, también siendo emprendedor, porque yo creo que para ser emprendedor uno tiene que saber vender, tiene que saber comunicarse, saber hacer investigación de los mercados para ver. Entonces utilizo los mismos elementos. Entonces yo creo que la gente que va por un entrenamiento doctorado, por ejemplo, tiene los elementos para ser emprendedores muy exitosos. Tienen los elementos, no quiere decir que lo van a hacer. Tienen elementos porque hay muchos más, pero para mí eso es lo más importante. Entonces, enfóquese a satisfacer tu curiosidad y lo que vas a aprender es, en mi experiencia, es estar tranquilo en ese mar de ambigüedad y saber cómo comunicarse. Genial. Bien, en cuanto a ese paso también que diste ya teniendo tu empresa, tu producto y vender la empresa, ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo te preparaste para todos esos temas de la presentación financiera? ¿Cómo se dio eso y qué aprendizaje nos pudieras compartir de ese paso? Ya tener la empresa que soñabas a vender ahí. Eso no hay ninguna fórmula, es puro accidente, ¿no? Honestamente, la compañía que nos compró era un cliente y entonces un día el dueño de la empresa allá me dijo, venga, almorcemos, necesitamos hablar de unas cosas. Y como era un cliente, pues yo pensé que pues teníamos que hablar de cosas de trabajo. Cuando entramos al ascensor, cerró la puerta y dijo, le voy a hacer una oferta para comprar la empresa. Y no tenía ni la menor idea que eso iba a pasar ese día. Así, eso fue puro accidente. Sí. Ellos tenían un problema y se dieron cuenta que era más factible comprarnos en vez de ser nuestro cliente. Entonces, y después uno negocia y las cosas salen bien. Sí, y en el caso mío salió todo muy positivo. Yo conozco casos que salen las cosas muy negativas. Ahí lo más importante es estar relacionado alrededor de gente que te pueda guiar. Hay que saber con quién hablar, porque uno no tiene solución, uno no se las sabe todas. Es más importante saber otras personas que sepan del tema, o otra persona que conozca a otra persona que sepa del tema. Genial. Bien, finalmente quisiera preguntarte, tú como colombiano que has conquistado el mundo desde la investigación y realmente eres alguien muy valioso para mostrar para mi gusto como ejemplo a seguir en el contexto de nuestro país, que ha invertido mucho, creo yo, en investigación en el pasado y en la formación, no sé, por ejemplo, en investigación en medicina. Y yo soy un crítico que se ha investigado tanto y no veo muchas vacunas, digo así, no veo tanto impacto social. ¿Qué recomendación podría darle a alguien que inicia un doctorado en ingeniería en relación con su formación para que le aporte al país y finalizando en cuanto al emprendimiento como tal, si es que puede haber algo para nuestro contexto en un país en vía de desarrollo, alguien que quiere quedarse aquí, que quiere tener su productividad? Honestamente, yo creo que hay que ser honestos y uno no va a hacer el impacto de un día para otro. Entonces, mi sugerencia es que si tú estás estudiando en Colombia, tienes que buscar la oportunidad para salir y tener la experiencia de cómo trabajan fuera de Colombia. Eso es sumamente importante.
porque la diversidad es lo que nos ayuda a nosotros entender diferentes entornos, tener ideas de cómo tener diferentes soluciones. Cuando hablamos de diversidad, es diversidad de personas, diversidad de género, diversidad de etnicidades, de países, de todo eso. Entonces, yo siempre digo, si usted coloca en un cuarto un grupo homogéneo de gente y usted lo coloca en otro grupo, en otro cuarto, un grupo totalmente diverso de gente, ¿quién cree que va a generar las ideas más interesantes? Entonces, si tú estás siempre en el mismo lugar, con la misma gente, ¿quién va a ganar? La persona que tenga más experiencias, que ha experimentado en diferentes cosas. Entonces, lo primero que voy a decir es, si está en el país, busca oportunidad para salirse del país, para poder experimentar, para conocer. Y ahí vas a crear, vas a conocer nuevas cosas, aprender nuevas cosas, en conocer nueva gente, crear, extender tu círculo social, que es súper importante. Y ya vas a ver, y ya después vas a querer regresar y vas a tener los contactos, sabes nuevas cosas de cómo educar, cómo pensar, tener nuevos contactos para gente, para poder hacer proyectos, y ya los puede hacer. Y eso se demora, entonces eso se va a demorar. Entonces yo creo que uno es darse cuenta que la cosa no pasa de la noche a la mañana, y lo otro es poder salir para experimentar la diversidad que hay en el mundo. Juan, pues agradecerte. Tú desde el inicio, cuando eras estudiante de pregrado, creíste en nuestro congreso y nuestra asociación internacional EATIS, que justo permite espacios como estos, relacionamientos, mantener relaciones vivas de amistad primero como seres humanos, y de abrirle puertas a otros, ¿no? Abrirle otros caminos y ser positivos, y verte recientemente ya como empresario, como ponente, dando ejemplo de cómo transgredir, llegar a aplicar a nivel mundial tus conocimientos en investigación ha sido muy satisfactorio, y te agradecemos mucho tu tiempo de compartir estas experiencias, y te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Juan.